Mi nombre es Dante Gustavo Braida, soy nacido en el norte de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Reconquista, hace 52 años. Vengo de una familia que originalmente vivía en la zona rural, padre agricultor, de una pequeña granja, y bueno, cuando era chico nos mudamos a la ciudad. Allí ya mi padre era obrero metalúrgico, mi madre ama de casa, nos criamos 6 hermanos juntos y bueno, en el medio de un barrio, el barrio Sarmiento de mi ciudad, en el cual fui creciendo y madurando junto a otras familias del lugar. En ese lugar, también en ese barrio, estaba una capilla, la capilla Virgen de Itatí, así que allí también recibí la catequesis, tomé la comunión, la confirmación. Y bueno, fui creciendo en este ámbito también de un barrio donde tenía un grupo de amigos, donde nos juntábamos a jugar al fútbol todas las tardes. Siendo adolescente ya fui a una escuela técnica, así que allí transcurrí 6 años también de formación, donde tengo buenos y grandes recuerdos también de los profesores y también de otro grupo de amigos que se fue forjando en esa época que me acompañan hasta la actualidad, ¿no? Nos acompañamos, mejor dicho. En ese transcurso de la adolescencia, bueno, mi vida era como la de todo adolescente, ¿no? Transcurría entre el estudio, el deporte, con un grupo nos gustaba ir a pescar, así que era habitual un fin de semana ir a la costa del río, que está muy cerca de la ciudad, o a la zona de las islas, y bueno, ahí también íbamos como gestando ese amor por la naturaleza, ¿no? por aquello tan lindo que Dios nos ha dado, como es el río, las islas, los árboles, los animales, y la amistad que se gesta también en todos estos ámbitos. Por otro lado, también había una vida también de recreación, de salidas, de ir a un baile o de juntarnos en la casa de amigos. Bueno, eso también fue ayudando a que uno pueda crecer también en muchos vínculos con los demás. También una época donde uno va madurando, la época de los enamoramientos. También tuve una experiencia de noviazgo que fue ayudando también a crecer como persona. Y a la vez también mi vida de fe también iba dando sus pasos, ¿no? Para mí la adolescencia fue importante haber pertenecido a un grupo de la iglesia que se llama Magín, un grupo de origen salesiano donde nos reuníamos todas las semanas a compartir la palabra, a compartir nuestras vidas, a compartir también las cosas que nos costaban en ese tiempo tan delicado de la adolescencia, donde uno va madurando y va pasando también por diversas crisis. Y entonces, bueno, ese fue un espacio muy bueno de maduración, podríamos decir, integral. Bueno, en ese compartir en diversos ámbitos de la vida social y eclesial, poco a poco fui sintiendo como este llamado al sacerdocio, ¿no? Que primero uno no lo descubre tan claramente, pero a mí me atraían mucho las actividades de la iglesia, por ejemplo, esto de reunirnos a rezar con el grupo este que les comentaba, de ir a hacer una tarea de misión a un barrio, de ir después a hacer tarea de misión a la zona más del monte, y bueno, y descubrir también lo valioso que es estar cerca de la gente y ir a escuchar cómo viven y a la vez también compartir la misma fe. Eso también fue como de pronto despertando en mí este camino misionero, a la vez también compartir en áreas de la iglesia donde también se trabaja mucho con la promoción, con el ayudar a que las personas puedan tener una vida digna en cuanto a su vivienda, al acceso al agua y a otros servicios. Bueno, esa mirada como integral, buscar el bien de las personas, iba haciendo que en mí todo esto se vaya como encendiendo. Bueno, en estos distintos ámbitos de participación también fueron importantes aquellas personas que nos iban guiando o acompañando en el camino. En los grupos a los cuales pertenecía siempre había un guía que era 2 o 3 años mayor que nosotros, y eran los que nos iban como coordinando en las tareas que hacíamos. Y también había sacerdotes o laicos mayores que nos acompañaban, ¿no? Para mí la figura de algunos sacerdotes fueron muy importantes. Quería nombrar el padre Ivanor, un sacerdote brasilero que estaba en la ciudad, después el padre Aldo Martín y el padre Armando.
Bueno, en la época de misión, el padre Armando Jacuzzi, justamente con quienes íbamos a los lugares más alejados. Y bueno, en la última etapa del camino también un guía espiritual, como fue el padre Ivo, y también bueno, un sacerdote, el padre Pablo, un sacerdote muy entregado a los pobres, al servicio, a la evangelización. Bueno, fueron también testimonios que iban despertando en mí este deseo o me ayudaban a reconocer en mí esa vocación que Dios ya había puesto en mi corazón. También me ayudó mucho al discernimiento, obviamente en momentos de oración, donde de cara a cara con Dios, hacerme esta pregunta, ¿no? ¿Para qué estoy en la vida? Señor, ¿para qué me querés? Y bueno, y a la vez también esta oración y esta atención después a las señales que Dios de distintas maneras me iba dando en la vida, bueno, fue ayudando a que todo vaya como haciendo decantar de que el camino era por este lado, ¿no? A la vez también valoraba y valoro mucho, ¿no?, lo que es la vida de una familia, lo que es la vida de un trabajador que pasa horas en su trabajo, en una escuela, en una fábrica. También he conocido a tantos trabajadores de la zona rural, obreros del sur, que a veces con una vida de mucho trabajo y a veces con un pago poco digno. Entonces, bueno, la maduración en el camino de la vocación va pasando por distintas etapas y creo que las fui pasando a todos. Hay momentos muy difíciles porque uno no ve con claridad, pero poco a poco la claridad va llegando, ¿no? Y hasta que llega un momento que uno tiene que tomar una decisión. Y bueno, así que ahí cuando tenía 20 años llegó el momento de decir, bueno, tengo que entrar al seminario, tengo que probar este camino y mirar desde adentro cómo es. Y bueno, cuando se da el ingreso al seminario en el año 89, la verdad que sentí una paz muy grande que para mí fue un signo claro de que por ahí tenía que seguir el camino. Bueno, cuando ya fui teniendo más claridad en lo que es la vocación, obviamente que hay un momento muy importante en la vida que es comunicarlo, decirlo. Hasta ese momento, bueno, yo lo charlaba con algún sacerdote, con alguna persona de mucha confianza, pero bueno, después hay que comunicarlo a la familia, a los amigos. Y eso para mí fue un momento muy lindo, ¿no? Porque esta certeza interior me llevaba a decir, bueno, la verdad que lo que los otros digan ya ahora no va a pesar tanto porque es una decisión muy personal, muy interior, ¿no? Pero sin embargo, bueno, un momento que yo estaba en el segundo año de ingeniería y había rendido 2 materias y cuando, bueno, llego a casa y le digo a mis padres que ya había rendido estas materias, que me había ido bien y ellos me preguntan, bueno, ¿y cuándo va a ser la próxima? Y ya le dije, bueno, ya no va a haber próxima porque no voy a seguir este camino, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y qué pasa? ¿No? Porque voy a entrar al seminario, ¿no? Así que fue un momento muy fuerte y la verdad que ellos me supieron comprender, ¿no? Primero escuchar, que les pueda contar un poco el camino que venía haciendo y el cual ellos todavía no lo conocían tanto. Sí me veían en cosas de la iglesia, en el compromiso con la facultad, en la parte del trabajo, pero bueno, fue un momento también muy lindo porque enseguida, bueno, me dieron su apoyo y me dijeron que, bueno, que si era mi vocación, como mis hermanos seguían otros caminos, bueno, que ellos me apoyaban, me iban a acompañar y bueno, y así fue, la verdad que durante todo el tiempo de seminario fue un acompañamiento muy lindo de ellos y bueno, yo sé que hoy mi padre desde el cielo sigue acompañándome y mi madre cada día reza especialmente por este hijo sacerdote y bueno, como reza también por todos sus otros hijos y nos acompaña a cada uno en el camino que estamos. Bueno, con el grupo de amigos, cuando también llega el momento de decirlo, fue un momento muy lindo, ¿no? Porque bueno, cada uno ya iba tomando sus opciones en un trabajo, en una profesión que abrazaban. Y bueno, cuando yo les comunico, también hubo un poco de sorpresa en varios de ellos, pero también una comprensión, ¿no? Una comprensión y la verdad que, bueno, durante estos 25 años ya de sacerdocio y todo el tiempo de seminario, esa amistad que se forjó en la adolescencia sigue firme, ¿no? Seguimos comunicados y cuando hay oportunidad nos encontramos para dialogar de cómo están yendo la vida cada uno y para también recordar anécdotas muy lindas de nuestra etapa de maduración y de crecimiento. Bueno, el ingreso al seminario
Fue un 6 de marzo del año 1989, una época donde también comenzaba un tiempo de crisis fuerte en nuestro país. Y bueno, el seminario son 7 años, donde se pasa por varias etapas, un primer año introductorio y después 2 años de formación filosófica más bien y 4 de teología, más en lo que es la parte del estudio. Pero en todo ese camino hay una formación integral, ¿no? Por un lado uno va creciendo en la relación con Dios, en la vida espiritual, hay sacerdotes que están a cargo de la formación, con los cuales uno va dialogando permanentemente sobre el proceso que va haciendo, hay tiempo de estudio, hay tiempos de práctica pastoral, de ir a los barrios, a otros pueblos, a compartir lo que uno ya va recibiendo en el camino, hay un tiempo de maduración humana, uno va también reconociendo y asumiendo su propia historia, ¿no? con las cosas lindas que uno trae y también con las heridas que puede haber en el corazón y que poco a poco van sanando y van también transformándose en la vida de uno. Y todo, digamos, se va como consolidando en el vínculo con Dios, ¿no? El seminario es un tiempo más bien de cierto apartamiento de las cosas cotidianas, pero para fortalecer la unidad con Dios, la fraternidad con otros muchachos y también ir conociendo el camino de la iglesia, ¿no? La historia de la iglesia en la cual uno se plega para continuarla. El seminario en que yo estuve se llama La Encarnación, está en Resistencia, en la provincia del Chaco. Es un seminario que está constituido por muchas diócesis, así que son 9 diócesis en aquel tiempo. Había jóvenes de Misiones, de Corrientes, de Formosa, del Chaco y del norte de Santa Fe, así que fue también muy lindo compartir con hermanos de diferentes lugares el tiempo de formación. Bueno, el grupo de los que ingresamos al seminario éramos 28 en total, y el seminario también es un tiempo de profundización en el discernimiento que uno ya ha hecho, ¿no? Por lo tanto, también es un tiempo donde a veces aparecen dudas, aparecen también conflictos, aparecen contrariedades o replanteos del propio camino. Así que en eso, en mi caso, así, cuando se me presentaban dudas, fueron de gran ayuda el poder dialogar con los sacerdotes que nos acompañaban, y esa es como una gran herramienta, ¿no? Porque bueno, todos en la vida pasamos por momentos difíciles y qué importante que es poder hablarlos y decirlos inmediatamente, ¿no? Entonces, cualquier momento de confusión, de duda, bueno, para mí fue muy importante el poder dialogar las cosas y después, bueno, animarme a transitar el tiempo que dura una crisis o un tiempo quizás de replanteo. Y bueno, son momentos quizás un poco de más oscuridad, pero son también de mucha maduración, porque aunque uno no se da cuenta, bueno, Dios sigue trabajando en uno y nos va ayudando mucho, ¿no? También en el camino hay hermanos seminaristas que fueron descubriendo que no era su vocación, que no era su camino, así que bueno, en distintas etapas iban dejando la formación, así que el grupo este que les contaba de 28 terminamos en total 12, ¿no? 12 jóvenes de distintas diócesis. Bueno, cuando va llegando al final de estos 7 años uno va recibiendo algunos ministerios como signo del crecimiento de la etapa que va dando, ministerio del lectorado, del acualitado, y bueno, ya en el último año ya, bueno, tenía como esta convicción de que este era mi camino, así que pido el diaconado, y en el año 95, estando cursando los últimos meses del seminario, recibo la ordenación diaconal y ya termina el año y me destinan a una parroquia. Mi primera parroquia fue la ciudad de Villocampo, en el norte de la provincia de Santa Fe, una hermosa experiencia también de trabajo en zona urbana y en zona rural, con sacerdotes de mayor experiencia, con muchos laicos muy comprometidos. Y bueno, cuando estaba en esa etapa, el 21 de abril del año 1996, recibo la ordenación sacerdotal por la palabra y la oración y la imposición de manos de Monseñor Juan Rubén Martínez, ¿no? El actual obispo de Posadas. Bueno, ese fue un día también muy lindo, muy fuerte, ¿no? Porque bueno, es como que era finalizar un camino de preparación y recibir esta gracia de la ordenación y comenzar una nueva etapa, ¿no? Generalmente cuando nos ordenamos uno busca un lema, una frase que resuma cómo uno vive y quiere vivir su ministerio, y bueno, para mí la frase elegida fue
felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican, ¿no? Primero por el tema de la felicidad, ¿no? Que Dios nos propone un camino para seguirlo, para una vida plena, ¿no? Para la felicidad, y yo sentía que este camino, para mí, el camino de felicidad era el sacerdocio, que esto de escuchar la palabra de Dios tiene que ver con aquel que nos llama y a quien tenemos que seguir. Me ayudó mucho a mí también compartir grupos bíblicos con personas muy simples, muy humildes, que en el trato con la palabra iban descubriendo la sabiduría verdadera de la vida. Y bueno, eso también me alentó mucho a mí en esto de tratar con la palabra diariamente para descubrir los caminos de Dios. Y después la importancia también del vivir de Dios, ¿no? De vivir de un modo coherente, de un modo entregado, generoso, servicial. Por eso, bueno, felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican, ¿no? La ponen por obra. Los primeros 4 años de servicio sacerdotal fue, como les decía, allí en Villa Ocampo, un tiempo muy intenso también de trabajo y también de aprendizaje, ¿no? Porque uno que recibe la orden sacerdotal después tiene que incorporarlo en su vida y tiene que vivirlo en la entrega, ¿no? A mí, por ejemplo, me costaba visitar a los enfermos, ¿no? Y que eso, los días viernes, todos los viernes me tocaba ir al hospital, así estamos organizados con el otro sacerdote y primero era todo un vencerme a mí mismo para ir y después cuando fui entrando en esa dinámica y descubrir también la necesidad que hay, ¿no? En una persona que está enferma de ser escuchado, de recibir la palabra o confesarse, la opción de los enfermos, de acompañar a los familiares, la verdad que muy pronto fui descubriendo que eso me atraía, ¿no? De un modo particular, y fui como abrazando con más alegría esa entrega, como también ir a los barrios más alejados, las personas que estaban pasando distintas necesidades. Bueno, estar allí también iba forjando en mí este ser como Jesús, ¿no? De poder estar atento especialmente a los últimos, a los más pobres, los que estaban presos, o a los chicos de la calle que estaban viviendo en situaciones de desamparo. Entonces, bueno, fueron tiempos de aprendizaje, y a partir de allí fui discerniendo esta posibilidad de ir un tiempo como sacerdote a otro país. Yo en realidad, antes de entrar al seminario, me preguntaba, ¿no? Si mi vocación era para una vida diocesana o para una congregación, porque tenía este deseo de la misión, de ir a otros lugares. Pero bueno, cuando entré a la vida diocesana, que uno es particularmente para servir en su propia tierra, sin embargo, bueno, después hubo esta posibilidad de que de Cuba, de otro país, pidieron sacerdotes a Argentina. Nuestro obispo nos ofrece al que quería, se sentía llamado a esta misión, así que a mí se me despertó de nuevo aquello que unos años atrás sentía muy fuerte. Y después de un tiempo de discernimiento fui enviado con otro padre, el padre Giancarlo, a Cuba, y allí estuve durante 4 años, del año 2000 al año 2004, en una parroquia que se llama Virgen de la Caridad, en Banes, en la provincia de Holguín. Bueno, allí fue también compartir la tarea misionera con muchos sacerdotes, religiosas que venían también de otros lugares, y bueno, y sobre todo amar y querer al pueblo cubano, del cual tengo recuerdos tan lindos, y bueno, y pasamos también momentos tan lindos y fuertes como vividos, ¿no? En muchos lugares había que ir a comenzar de cero prácticamente la vida de las comunidades cristianas, así que era muy lindo porque cuando un grupo de cristianos se fortalecía en un barrio o en una zona rural, a partir de allí con ellos hacíamos una tarea para ir a otro pueblo que a lo mejor nunca se había ido todavía a visitarlos o a misionar, y bueno, así se iban formando como comunidades pequeñas en torno a la fe en Jesús. Bueno, regreso de Cuba, fui párroco ahí por primera vez, con 8 años de sacerdotes en una ciudad que se llama Calchaquí. También una experiencia muy linda, de mucho trabajo intenso con laicos en zona urbana, zona rural, con los jóvenes. Y bueno, y a partir de allí me tocó ir de nuevo al seminario, pero esta vez como formador de los muchachos, de los seminaristas. Volví a mi origen, estuve en el Chaco entonces 3 años y medio más, hasta que soy convocado para volver a la diócesis de Reconquista, allí al norte de Santa Fe, y ser sacerdote párroco en la iglesia catedral de la ciudad. Fue un tiempo también intenso de ser misionero en el propio pueblo, ¿no? Donde yo me crié, donde les contaba que tengo mis amigos y bueno, mucha gente conocida.
Y sin embargo, bueno, también ahí fue muy, muy bueno poder conocer gente nueva y seguir con la tarea evangelizadora allí. Bueno, hasta que un día recibí un llamado inesperado que venía de la Nunciatura, del representante del Papa aquí en Argentina, que quería hablar conmigo y bueno, viajo a Buenos Aires y allí me dicen que el Papa Francisco me había elegido para ser obispo auxiliar en Mendoza, ¿no? Para que acompañe allí al obispo Carlos Francini. Y bueno, así que fue una sorpresa enorme, algo totalmente inesperado y bueno, la verdad que cuando dije que sí a esta tarea fue porque también lo tomé como acrecentar esta dimensión de la entrega y del servicio a la iglesia y a la sociedad, en este caso con una cuota grande de desprendimiento porque tenía que dejar la ribera del Paraná para ir a la zona de montaña y bueno, un lugar que no conocía o conocía muy poquito. Sin embargo iba con una certeza, ¿no? Esta certeza de que donde iba a encontrar también personas que Dios iba a poner en el camino para ayudarme a asumir la nueva misión, y así fue, desde el obispo que tenía al lado, a los sacerdotes, a muchos laicos que fui conociendo. La verdad que una experiencia muy linda de servicio en Mendoza, también con mucho trabajo, con muchos problemas también que se presentaban y que había que enfrentarlos. Y bueno, del mismo modo, también cuando fallece el obispo de Mendoza, Monseñor Colombo va para allá y de pronto el Papa me pide que venga para La Rioja. También lo tomé con sorpresa, pero también con este deseo de venir a servir y hacerme parte de este pueblo, ¿no? Y la verdad que a 2 años y medio de haber llegado aquí, les puedo decir que me siento como en casa, como en mi familia, y que bueno, mi preocupación permanente es tratar de servir de la mejor manera y también de caminar juntos, ¿no? Caminar juntos aprendiendo de la riqueza de este pueblo riojano, la riqueza de su tradición religiosa, cultural, y a la vez también, bueno, aportar lo propio, ¿no? Todos los lugares por donde fui pasando me fueron dejando algo que donde voy lo pongo también al servicio de ustedes, de los demás. Miro estos 25 años que hoy cumplo. Primero me nace mucho agradecer, ¿no? Agradecer a Dios por esta vocación y agradecer también a tantas personas que han ido ayudándome a llevarla adelante. También en estos 25 años hubo todo un proceso de crecimiento y de conversión, también de cambio. Me di cuenta que en los primeros años a mí me gustaba mucho darme, entregarme, pero en muchos casos reconocía que lo fui reconociendo después que lo hacía muy desde mí mismo, ¿no? Así que hubo un momento donde uno termina como cansado y dándose cuenta de que no se está apoyando totalmente en Dios, ¿no? Entonces ahí como que comenzó otra etapa donde también mi relación con Dios, que si bien uno siempre la mantiene, me di cuenta que tenía que profundizarla aún más, ¿no? Poder entregarme más a Él en la vida cotidiana, fortalecer mi vida de oración como un lugar clave para desde ahí seguir desplegando el servicio y el ministerio sacerdotal. Así que me han ayudado, no sé, algunos retiros que fui haciendo a lo largo del año. Trataba de incrementar el tiempo de oración. Después, bueno, cuando tenía 12 años de sacerdocio, hice un mes completo de ejercicios de San Ignacio. En el 2012 hice una experiencia también de retiro más bien contemplativo, de silencio. Y ahí fui incorporando más esta realidad del silencio en mi vida, que fue marcando un cambio también muy importante, ¿no? Porque me ayudó mucho a realmente poder centrarme en Dios y apoyarme en Él, y desde ahí vivir la entrega de cada día, y también una mayor apertura a descubrir, bueno, por dónde Dios va llevando la vida del rebaño, para poder percibir también cómo Dios se manifiesta en las realidades de cada día. Así que para mí, como es clave esto, ¿no? Una vida orante, una vida fraterna con los demás y una vida de servicio. Y creo que este tiempo que estamos viviendo de pandemia, donde se nos quitan muchas seguridades, donde muchas actividades que hacíamos ya no las podemos hacer, bueno, para mí son como 3 puntos fuertes a fortalecer en todos, ¿no? La relación con Dios, para descubrir en Él el sentido de todas estas cosas y descubrir también lo que Él nos quiere decir en este tiempo de crisis. Fortalecer los vínculos fraternos con aquellas personas con las cuales caminamos
cotidianamente y a la vez también fortalecer nuestra vida de servicio, ¿no? Creo que como humanidad veníamos corriendo demasiado detrás del consumo, detrás de una vida ajetreada y no podíamos parar, ¿no? Creo que este tiempo tenemos que parar un poco y desplegar esa capacidad de servicio que hay en todos y de ocuparnos de aquellos que están más necesitados. En un mundo donde hay pan para todos, donde hay lugar para todos, no puede ser que haya personas que no tengan lo necesario para comer, una educación acorde o que bueno, estén como atrapados en una vida de consumo. Por eso es un tiempo también de gracia y que tenemos que estar muy atentos para abrirnos a cuidar y a servir a los demás y que desde ahí descubramos el verdadero sentido de nuestra vida. Bueno, en estos 25 años, en la última etapa de este camino, tomé como lema "La paz esté con ustedes", que es el saludo que el resucitado hace a los discípulos que estaban atemorizados y encerrados luego de la crucifixión y la pérdida de su amigo. Y bueno, yo siento un deseo fuerte en estos 25 años de poder ser instrumento de paz en la sociedad. Y sabemos que para que haya paz tiene que haber un desarrollo integral de las personas y también tiene que haber un acompañamiento en todas las dimensiones para la vida de los demás. Y quiero que mi ministerio en este tiempo sea como un aporte a la paz, ¿no? Para que cada persona a las cuales tenemos que acompañar y servir puedan tener un lugar digno para vivir, donde puedan desarrollar sus talentos en una profesión, en un oficio, en el arte, en el deporte, en todo lo que sea propio para un desarrollo integral y a la vez también que una persona pueda madurar y crecer en su vida espiritual, en su relación con Dios, que es la esencia de todo, ¿no? Que es de donde brotan después los talentos, las capacidades y esta vocación de servicio que hoy les decía. Por eso para mí es como una parte esencial de mi misión, es alentar a que como iglesia ayudemos a que las personas hagan un camino de profundización en la fe, estén en la situación que estén. Por eso son muy fuertes las palabras que el Papa siempre nos dice, ¿no? Que abramos las puertas, que recibamos a todos como están y que salgamos, una iglesia en salida, para ir al encuentro de los que están más alejados. Por eso estos 25 años quiero renovar este deseo de servir en esta construcción de la paz en la sociedad. Y bueno, por último quiero pedirles que me sigan acompañando como pastor, que también me digan las cosas, ¿no? Que a veces uno tiene que seguir aprendiendo en este camino y en el diálogo. Yo me doy cuenta de que uno madura y crece mucho. Les pido que recen por mi vocación, por mi misión y que yo también todos los días lo hago por ustedes. Y en estos 25 años de sacerdocio también quiero pedirle a Dios que sobre cada uno de ustedes derrame una abundante bendición y les conceda aquella gracia que más necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.